Bueno, vamos a hablar de cómo afrontar un diagnóstico complicado. Muchas gracias por la compañía, por estar acá, por acompañarnos. Y nada, empezamos. La vida duele, ¿no? La vida tiene muchos problemas. Y precisamente lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con eso. ¿Cómo afrontamos las cosas? Primero vamos a entender algo. ¿Qué es afrontar? Afrontar es lo que uno pone en la frente. Nota, en la frente quiere decir en su pensamiento, antes de empezar algo. Afrontar es cómo se enfrenta a las cosas. Nota, yo no me enfrento a las cosas de una cierta manera porque sea muy inteligente o muy bueno, bla, 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 bla. Nada de eso. Naranjas, natilla, natagaima. Yo me enfrento a las cosas de alguna manera porque fue la estrategia que he usado según entiendo algo. Nota lo que estoy diciendo. El afrontamiento es la clave del éxito. Miren lo que les estoy contando. La clave del éxito está en cómo vemos el mundo. Pero el mundo no es, el mundo es como uno está. Entonces, cuando empezamos a caer en cuenta que el éxito no está en la resolución del problema, sino en lo que entendió del problema. Miren lo que estoy diciendo, se lo repito. No es lo que uno le pasa, sino cómo lo entiende. Entonces, por eso el afrontamiento comienza en la frente, o sea, en lo que uno procesa en su cabeza. Para solucionar un problema hay que primero entender de alguna manera. A veces el afrontamiento que tenemos las personas no es el mejor. O sea, que lo que uno entiende de la situación no es la mejor manera. Entonces el afrontamiento es lo que uno hace. Entonces tienen un afrontamiento que lo mete en problemas. ¿Conocen? Algunos ante el error nos damos muy duro. A mí me pasa, lo confieso. Si me equivoco en algo me doy mucho látigo. ¿A quién de ustedes le ha pasado? Muy bien, afrontamiento, cómo uno ve las cosas. Uno las ve primero en su sentir, primero en su entendimiento, y su entendimiento viene con un sentir. Su sentir hace que la entienda de una manera, y lo que entiende cambia lo que ve. No siempre los problemas son un problema. Por eso algunos ante las crisis se vuelven más prósperos, más felices y les va muy bien. Porque cuando ven el problema, aunque sufren como uno, nota, no es que el que afronta mejor no sufre, también sufre, pero le dura un poquito menos, ¿sí? O mucho menos, y además le saca partido a lo que está sucediendo. Mira lo que estoy diciendo. La clave es cómo me enfrento a las cosas, el afrontamiento, cómo me enfrento y cómo empiezo a entender que lo que sea que me pase, por horrible que sea, tengo que aprovecharlo. ¿Me explico? Hay una chica, se me fue el nombre. Ay, perdóname si me estás viendo. Que esta modelo, se me fue, que le amputaron su pierna. Qué mujer tan valiente, qué mujer tan inteligente, además se ve más bonita que nunca. Y puede mostrar su prótesis y a uno ni le importa la prótesis. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en la Biblia que dice, la alegría del corazón embellece el rostro? Uno la ve y yo no veo la prótesis. Yo veo esa cara tan bonita, los ojos que brillan, la sonrisa, la felicidad. ¡Wow! Perdóname, se me fue el nombre en este momento, pero usted ya sabe quién es. Y luego se da cuenta que tiene una prótesis, ¿y qué importa? Y si sale sin prótesis, sigue siendo ella. Nota, el afrontamiento es como uno logra convertir lo que sea que le pase en algo que puede usar, o lo que sea que le pasó es algo que pasó. ¿Me explico? Ah, sí, iba caminando, pasó un coche y me mojó. Para alguien se le dañó la vida, para otro es algo que pasó, para otro es la oportunidad de decir, de reírse, para otro es la oportunidad de volverse a la casa, para otro es la oportunidad de decir, mire cómo me esfuerzo yo en este trabajo, que aunque me mojaron, vengo a trabajar así. Yo qué sé, cómo te enfrentas a las cosas. Quiero que en este momento piensen sus situaciones, las situaciones de la casa del panadero, muy feliz, qué chévere. ¿Cómo se enfrentan a las situaciones de su vida? Nota, el diagnóstico complejo a veces se está acabando el trabajo. ¿Sí me explico?
Diagnóstico complejo es una enfermedad que le dicen no tiene tratamiento. Diagnóstico complejo es a veces también una situación de la vida de uno, ¿no? Un problema en una relación. Entonces, como que los diagnósticos son complejos, para algunos son situaciones de salud, para otros no son situaciones propias, sino de alguien a quien uno ama, para otros son situaciones económicas, mentales, emocionales. Así que todo es complejo porque está visto desde los ojos del que está sufriendo. Y todo es fácil cuando se solucionó. Ahora, ¿para qué nos importa el afrontamiento? Para darse cuenta que las cosas se vuelven fáciles cuando el afrontamiento, la manera que usas para ver las situaciones, es fantástico. Si tienes un afrontamiento ahí medio 2-2, pues jodes por todo. ¿Quién tiene amigos así? ¿Quiénes nos pasa con frecuencia? Yo que digo, no joda, colabore, agradezca. Y en estos días estaba tan aburrido por algo, Dios mío, y estaba con un pésimo afrontamiento. Por suerte se me quitó la tontera, pero estuve como una hora y media jodiendo. ¡Qué vergüenza! Los que lo aman a uno dicen, ay, le dio la tontera, y ya lo sueltan. Los que no lo quieren, ¡ah! ¿Cómo hace eso? Y la respuesta es, todos tenemos situaciones, todos sufrimos, todos nos preocupamos. Entonces, cuando tú te des cuenta que tu afrontamiento no es el mejor, pues no te pongas a criticarte más, sino que tal vez respiras y dices, ¿cómo le saco el jugo? ¿Cómo aprovecho esto que me está haciendo sufrir para que me vaya mejor? Claro, eso no es fácil. No es fácil cuando uno está sufriendo. Es fácil cuando uno está contento. Entonces hay que practicar el afrontamiento cuando uno está bien. Nota, ¿qué es afrontamiento? Lo que voy a hacer. Hay gente que dice, voy a salir, ¿será que llueve? Eso es afrontamiento. ¿Me explico? Pero el problema no es que llueva como afrontamiento. El problema es que siente que si llueve es un problema. ¿Me explico? O sea que va a salir a la calle con el afrontamiento, con la sensación de que si llueve va a sufrir. Entonces fue a la calle pensando, un negro nubarrón está en el cielo, ya se acerca una fuerte tormenta. Pucha, ¿y si el viento se lleva el nubarrón? Entonces vuelve a la casa y dice, ay, menos mal no llovió. Nota, el afrontamiento hizo que durante todo el camino en el que estuvo en la calle haciendo algo, estuviera preocupado. Entonces el afrontamiento genera las benditas angustias de uno. Cuando empiezas a entender esto, te das cuenta que las tristezas de la familia de uno a veces son solo afrontamiento. Dije algo, que uno repite historias familiares por afrontamiento. ¿Qué quiere decir? Lo viste y generaste una sensación que luego se convirtió en el filtro sobre el que inconsciente y automáticamente, cuando algo se parece, pones la sensación copiada del papá, del primo, del tío, yo qué sé, del amigo, y copia esa sensación y la pega. Y eso genera o un negro nubarrón o un sol brillante. Pucha, se lo repito. A veces, la estrategia que usas para enfrentarte a la vida, que comienza con una sensación, es una sensación que no es tuya. Una sensación copiada. En otras palabras, copiaste tonteras ajenas. ¿Quiénes han copiado tonteras ajenas? Y cuando tienes esa sensación genera los pensamientos sobre los que proyectas lo que va a pasar. Entonces, el problema no es sufrir. El problema es que uno a veces se queda con una verdad. Yo estaba hablando con unos amigos y yo decía, esto no va a salir. Me dicen, Armando, ¿cómo te ocurre?
Casi me dicen, tengo un amigo que hace psiconeuroinmunoterapia, porque a veces me pegan los chuzones. ¿Cómo te ocurre? Afronta bien. Y yo, sí, tienes razón. O sea, imagínate un mejor futuro. Nota, todo esto va a que el afrontamiento es la imaginación del futuro que viene. Ahora llevemos eso a un diagnóstico. Entonces en el diagnóstico le dicen, tiene 1 año de vida, tiene 2 meses de vida. Pregunta, ¿lo que el médico está diciendo es verdad? Esta pregunta es con veneno, ¿no? Me gusta cuando lo hago a los colegas que me miran y luego me quedan pensando y dicen, más o menos. Y sí, es con veneno. ¿Por qué? Si le dicen tiene 1 año de vida o tiene 6 meses de vida, pues tal vez es verdad a la luz de las estadísticas. ¿Sí me explico? Solo que las estadísticas son la observación que hizo alguien durante un periodo de tiempo. En esas estadísticas está un grupo de gente, pero el que tiene el diagnóstico nuevo no está en la estadística. Oye, pero es que los que tienen enfermedades similares tienden a tener este comportamiento. Nota la palabrota. Tienden a tener este comportamiento. ¿Cuál es la palabrota? Escríbanla, escríbanla. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Escríbanla, escríbanla. Tienden. Tendencia. Escríbanla, escríbanla. Tendencia. ¿Por qué les pido escriban? Porque si no, uno se le olvida. Y se le olvida y luego usa las tendencias para crear afrontamientos que le meten en problemas. A ver. Tú de pronto tienes la tendencia a sonreír ante los chistes tontos. Es la tendencia. O sea, que muy probablemente ante un chiste tonto sonríes. ¿Eso es cierto? Es cierto. Pero de pronto un día alguien contó un chiste tonto que antes tú hubieras celebrado y ese día, no sé, tenías, ¿cómo es? El biorritmo bajo. Y ese día no te reíste, no te hizo ninguna gracia. Nota, se rompió la estadística, probablemente cambió. ¿Por qué? Porque una tendencia es una tendencia, no es una verdad. Se lo repito, es una probabilidad, una posibilidad. Entonces, 3 palabrotas que están entendiendo, o 4 palabrotas que estamos entendiendo. Afrontamiento, que es lo que uno hace aquí adentro, que hace sentir algo con lo que tenemos una imaginación de las cosas, y el afrontamiento hace que veamos el mundo de una manera y de esa manera lo enfrentamos. Algunas personas no tienen buen afrontamiento, por eso sufren tanto. Entonces, la próxima vez que tengas un problema tienes que preguntarte, ¿yo cómo tengo mi afrontamiento? ¿Yo cómo estoy afrontando? ¿Por qué? Porque si tú te preguntas, ¿yo cómo estoy afrontando esta situación? Vas a poder tener la capacidad, el insight, la conciencia, la awareness de decir, lo estoy enfrentando como la peor calamidad, y luego decir, eso es cierto, y de pronto decir, no, es una tendencia, y de pronto decir, es una verdad que tengo que no me gusta y que es una tendencia, así que no me gusta y no la quiero y por eso sufro, pero no es una verdad. Y con ese momento empiezas a pensar, puede haber otro afrontamiento, puede haber otra manera de hacer las cosas, de verlas, de sentirlas, y cuando haces eso, aparecen las ideas. Nota, Dios, la naturaleza, la vida, te da respuestas según las preguntas que hagas. Te lo repito, la vida te dará respuestas según las preguntas que hagas. Entonces, el tipo de preguntas que tú haces determina las respuestas que la vida te da. Claro, cuando la gente tiene la razón, tiene un afrontamiento en el que siente una manera, entonces, como siempre dice lo mismo, ni preguntas tiene. Como ni preguntas tiene, no puede cambiar su afrontamiento y no puede cambiar sus resultados. Cuando usted puede preguntarse, la vida le va a contestar cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, estrategia para que se lleven puesta para la casa.
Ah, ya están en la casa. Ok, para que se las lleven puestas. Estrategias. ¿Esto que estoy sintiendo me conviene o no? Cuando mi amigo me dijo, Armando, no anticipes. ¿Quién quita qué? Dijo, tienes razón. Por eso la respiración es tan importante. Entonces lo que me estabas diciendo es no afrontes. O sea, y ahí fue cuando me relajé. Oye, si yo que llevo tantos años investigando esto y estudiando, caigo, ¿cómo será la gente que no sabe? También cae. Y hay unos que no saben, pero igual no caen. Esos no caen porque ya vienen con un mejor afrontamiento. Entonces a tu hijo no le puedes decir que las matemáticas son difíciles porque va a crear un mal afrontamiento. Cuando a la gente le dicen cáncer, a esa palabrota le ponen un afrontamiento con dolor. Entonces no lo mató el cáncer, lo mató la moridera. El significado que en su afrontamiento le dice le va a doler, va a estar horrible, ¿sí? Va a tener tanto tiempo de vida. Y eso es pura soberbia. ¿Por qué? Porque el único que sabe cuándo se va a morir uno es Dios. Punto. Esto es súper importante. Estadísticamente hay esta probabilidad. Pero eso es solo una tendencia. Entonces aprendimos afrontamiento, tendencia. ¿Cuál es la otra palabrota? ¿Alguien que la escriba? Probabilidad. Muy bien. Entonces, el afrontamiento determina la imaginación que tienes con algo. ¿Cómo se enfrenta uno ante un diagnóstico difícil? Lo primero que tienes que entender es que lo que te digan es la opinión del que está viéndolo, así sea el mejor del mundo. Y si tiene la razón en cuanto al diagnóstico, pero cuánto vas a vivir, cómo vas a vivir, depende de tu afrontamiento, de la probabilidad que tú determinas. Nota lo que estoy diciendo. Cuando te dicen esto y tiene tanto tiempo de vida y usted en tanto tiempo va a quedar paralizado, no te están diciendo que eso te va a pasar a ti. Están diciendo que en las estadísticas que ha estudiado la persona, que se memorizó de estudios de alguien que observó cosas, ¿sí? Que son reales porque la escribieron, pero que no son reales para uno. Note lo que estoy diciendo. No lo estoy diciendo que peleen con su médico, no. Lo que estoy diciendo es que el médico te va a hablar de probabilidades, de tendencias, pero que uno determina para dónde va. ¿Y cómo lo hacemos? Palabrota, ¿cuál es? Afrontamiento. ¿Yo qué es lo que me estoy imaginando con esto? ¡Ay, que me va a doler! Nota, no tenía dolor hasta que se imaginó. ¿Por qué? Solo imaginarse va a generar dolor. ¿Sí? Solo imaginarse genera dolor. Así como a veces se toma uno un medicamento para el dolor y 30 segundos después, ¿qué medicamento tan bueno? Me quitó el dolor. Y mi respuesta es tu afrontamiento. ¿Por qué? Porque en 30 segundos probablemente no se había absorbido. O sea que ha llegado al estómago y tiene luego que deshacerse la capsulita, entrar al torrente sanguíneo, ir al hígado, ir a los diferentes sitios donde iba a trabajar. Entonces eso a veces se demora 20 minutos, una hora. ¿Sí me explico? Entonces uno dice, ¿qué medicamento tan bueno? Yo te diría, ¿qué afrontamiento tan bueno? Igual el que dice, si me tomo esto me va a caer mal. ¿Qué afrontamiento tan espectacular? Para morirse, pero... o sea, lo que tú vives es como... Ay, me atoré. Te enfrentas a las cosas. No te estás enfrentando a verdades. Te estás enfrentando a probabilidades. Dije algo. Entonces la pregunta importante no es... Yo creo que les he dicho esto varias veces y se lo seguiré diciendo. No es, doctor, ¿cuándo me va a morir? Doctor, ¿de qué me va a morir? Doctor, ¿cómo me va a morir? ¿Me va a doler? No, eso es una tontería. La pregunta es, ¿qué vas a hacer mientras te mueres? Últimamente se ha muerto gente que antes estaba viva, ¿lo han notado? Desde que nacemos estamos muriéndonos. Hay algunos que son duros de matar y ven como 102 años, 105 años, más años, ¿sí? Y hay otros que se van antes. La pregunta no es cuándo te fuiste, si estabas joven o viejo. La pregunta es cómo viviste. Y te voy a dar un truco para vivir un poco mejor.
Cada cosa que tú haces tiene un afrontamiento. Está desorganizada esta casa. ¡Ay, qué horrible! Un afrontamiento de sufrimiento ante una situación. Está desorganizada esta casa. Ok. ¿Quién desorganizó la casa? O sea, una versión de qué horrible, ya no de víctima, sino acusador. El acusador es una víctima, porque se siente mal porque alguien se equivocó. O, bueno, ahora pueden miles de combinaciones. O está desorganizada así. Ok, ¿qué es lo que me interesa organizar primero? Para este momento específico, ¿qué es lo importante? ¿Organizar la casa o hacer el almuerzo? Nota, eso es afrontamiento. Me puedo poner a sufrir porque dejaron los calzoncillos tirados en la sala. O puedo llegar y hacer algo con eso. Quemarlos, yo qué sé. No mentiras. Recogerlos o dejarlos ahí y hacer otra cosa. Para que cuando llegue con los amigotes, vean los calzoncillos ahí tirados. A él le dé vergüenza y no sé, como usted siempre los deja ahí. No vuelve a pasar. Nota. ¿Cómo uso lo que estoy pasando? ¿Cómo uso mi afrontamiento para darme cuenta que me estoy equivocando? Es que todos nosotros estamos aprendiendo. Entonces, si me estoy dando cuenta que me estoy equivocando, es el afrontamiento el que me dice, ya no joda, colabore, agradezca, enfóquese, que es lo importante para este momento. Si me pregunto, cada vez, nota, y esto tengo que hacerlo a toda hora, y yo te diría, ojalá, ojalá. Un truco de los santos que hacían cosas de santos y milagros y todo eso. Un truco de ellos es, sentían algo y decían, ay, no lo quiero hacer. Y en el afrontamiento decían, entregar los pequeños sacrificios para la gloria de Dios. En el caso de los santos católicos o de los santos budistas o de los santos de todas las religiones. Entonces, hacer esos pequeños pérdidas para tener ganancias. La mamá que dice, esto me gusta mucho, me gusta tanto que quiero que mi hijo lo pruebe. ¿Y por qué me trajiste esto tan rico? Está tan rico que me lo quería comer todo y como estaba tan rico, quería que tú lo probaras. Nota, tu afrontamiento es el que te permite hacer cosas que para los demás parecen imposibles. Cuando la gente tiene afrontamiento de pérdida, de dolor, de sufrimiento, entonces va a ser más frágil. Si te dan un diagnóstico horrible, eso no es una verdad, es solo una probabilidad. Oye, pero es que estoy sufriendo. Oye, es que tengo esto. Sí, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi afrontamiento para poder solucionar, encontrar ayuda o ayudarme? O todo a la vez. Una de las cosas muy fuertes que hacemos cuando estamos en las jornadas de sanación y en los demás cursos es eso. Y eso me gusta mucho enseñarles. ¿Sí? Yo quiero mejorarme. Oh, pero es que lo mío es imposible. Yo quisiera que alguien me ayudara, pero es tan horrible que ni para qué. ¿Qué tiene? Un afrontamiento catastrófico. Te doy tips. Fibromialgia. ¿Cómo viven las personas de fibromialgia? Con afrontamientos catastróficos. ¿Cómo es catastrófico? Su sistema simpático genera tantas proteínas que inflaman que literalmente está inflamado por todas partes. Le duele todo, todo es un problema, todo el mundo los ofende, todo el tiempo se sienten agredidos. Como se sienten agredidos se defienden, como se defienden joden, como joden ya la gente no los quiere ver. Y entonces se le dañó la vida. Y entonces uno dice, ¿es una mala persona? No, es una buena persona con un afrontamiento catastrófico. Un afrontamiento que hace que el dolor se vuelva eterno. ¿Dije algo? Ahí van empezando a entender. Un afrontamiento que hace que el sufrimiento se vuelva eterno. Entonces, nos pasa en las relaciones de pareja. Claro. Claro. ¿Por qué uno sufre? No me quiere. Y uno sufre porque no lo quieren, pues madre. Los que lo hemos vivido, ¿sí o no? Yo creo que la mayoría. Y ay, yo no nací para amar. Ya, todas las canciones de lo horrible. Entonces convierte una canción en su estrategia de afrontar, para de esa estrategia de afrontar recordar, y para esa estrategia de recordar imaginar, y a partir de ahí todas las parejas que consigue las va a joder para demostrar lo que su afrontamiento hace. Espera.
Y si no cae en el afrontamiento, igual sigue haciéndolo hasta que lo consigue. Y si la persona igual se porta bien, entonces siente mal porque la otra persona se porta bien. Entonces, esto no es solo para enfermedades terminales, o para enfermedades difíciles, o para diagnósticos horribles. Esto es para la vida de todos nosotros. Con mayor razón, cuando nuestras enfermedades o las situaciones amenazan la vida. ¿Me explico? Entonces, la primera pregunta es, ¿este miedo que tengo yo me sirve para quitarme el dolor? Y la respuesta siempre es no. Y si no le sirve, no joda. Hay que hacer algo. Y reconocer, primero, reconocer que uno está afrontando con miedo. Porque si dices, ¿cómo no me voy a sentir mal si me hicieron este diagnóstico? Lo que está haciendo es teniendo la razón, pero no reconociendo lo que está viviendo. Entonces uno reconoce, tengo miedo. Ah, qué bueno, bravo. ¿Te diste cuenta? Ahora, ¿qué es lo que me está empeorando el dolor? El miedo. ¿Y cómo me quito este miedo? Pues cuando estamos en los diferentes cursos, les enseño técnicas para quitárselo. En Rosario les enseño, en los diferentes... Vean todos los videos que hay colgados, que tenemos colgados. Pero la primera, para los que han entrado por primera vez, mándenle este video a la gente que tiene cercano, o sea, reenvíenlo a los grupos, a la gente que tiene cercana, que anda afrontando la vida con problemas y contagiando a los demás con sus miedos. Así que de pronto alguno de los que está viendo y le llega este video, no se enoje con el que se lo mandó, le está diciendo, yo te quiero seguir siendo tu amigo y pilas porque eso te puede enfermar. Oye, entonces, que le hagan a usted un diagnóstico tiene que ver con el afrontamiento. Sí, algunos afrontamientos generan enfermedades muy graves. Miren, solo sentirse con tristeza en el corazón empieza a dañar el corazón. Y si uno se siente abandonado, da problemas respiratorios y problemas cardíacos, falla cardíaca, infartos con arterias coronarias limpias. Entonces esto no es como, ay, sí, uno tiene que pensar positivo, naranjas, es pensar inteligente. Si tienes mucho miedo, el riñón sufre. Entonces a veces es, ¿esto que estoy afrontando me sirve o no me sirve? Sí, me sirve para joder al otro. Ok, ya sabes que lo estás usando. No tan bueno, pero bueno. Oye, no me sirve, entonces tengo que hacer algo. Tengo miedo. Busco a mi amigo. Amigo, ayúdame. Te conectas. Ahí tenemos mucho colgado acá en las redes. Te conectas en YouTube, en Facebook, en Instagram, y le ves uno de mis videos y dices, usemos esto. Gracias, mira, qué bueno. Te metes al rosario. Haces uno de los rosarios. De pronto ahí tenemos una técnica para miedo. Te mejoras. Wow, es que estoy solo. No. Cada vez que digas es que, estás dañando tu afrontamiento. Entonces, no te justifiques en lo que estás afrontando. Reconoce que estás afrontando mal. Y cuando lo reconoces, eres capaz de cambiar todo. Porque te dices, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Y solo decir, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Te sacó por unos segundos de la emoción. Y luego de sacarte de la emoción, la pregunta viene con la respuesta. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a los diagnósticos? Sabiendo que el diagnóstico no es una lápida, no es una verdad, es una probabilidad. Y lo que te dijeron que puede pasar, puede ser cierto. Y puede que tú seas la persona diferente. No quiere decir que no te hagas los tratamientos. Tienes que hacerte los tratamientos, más tanto uno si no aprovecha. ¿Sí? Pero a veces los tratamientos no sirven porque la gente está afrontando desde la catástrofe. Tu catástrofe genera catástrofes en otros. Tu sufrimiento como persona hace que tu familia sufra. Tu familia que sufre, el familiar tuyo que sufre, le jode la vida a alguien. Hay que dejar de afrontar mal. Hay que dejar de tener la razón. ¿Qué quiere? ¿Tener la razón? En el corazón.